Bienvenidos a esta séptima Eco Talk que tenemos a través de los 40. Ustedes bienvenidos, gracias por conectarse y acompañarnos en estas ediciones que hemos tenido. Agradecerle además al Instituto Humboldt que nos ha recibido, a ustedes por acompañarnos en estos días. Hoy vamos a hablar de paz, medio ambiente y desarrollo, el gran reto de nuestro país. Por favor, compártale esto a muchas personas para que llegue a miles de colombianos o de personas interesadas en hablar de lo que pasa en nuestro país. Hoy tenemos a dos invitados, a dos panelistas que nos van a acompañar y les quiero de una vez comenzar a hacer la primera pregunta y es cómo logramos construir una idea de desarrollo sostenible y para eso está hoy con nosotros Claudia Capera. Ella es ambientalista con formación como ingeniera forestal, especialista en sistemas de información geográfica y en planificación y administración del desarrollo digital y además jefe nacional de proyectos de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Claudia, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia. ¿Cómo, cómo logramos hacernos de esa idea y de construir un desarrollo sostenible en un país como Colombia? Bueno, el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin deteriorar o cortar las de las generaciones futuras. Esa es como la definición tradicional, pero yo creo que en el caso de Colombia nos implica trabajar el desarrollo territorial en igualdad y también la construcción de paz, ¿no? Esos son unos retos muy importantes para nosotros como colombianos. Hoy además tenemos a Rodrigo Botero, es director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Se ha dedicado por más de 30 años a la Amazonía colombiana. em, Además ha liderado proyectos de mitigación de riesgos en zonas de conflicto. Actualmente es delegado del gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN y reconocido con el premio Mejores Líderes de Colombia por su labor en la Amazonía. Em, y yo antes me voy a saltar esa pregunta, ya me la va a responder, pero ¿cómo se habla o en qué punto se toca los procesos de conflicto y paz con un tema ambiental? Es imposible no hacerlo porque todo colombiano, esté hoy en un grupo en armas o no, eh, tiene que hacer uso de los recursos naturales. Su supervivencia y la de sus generaciones futuras depende de esos recursos naturales y cómo los usa. Es absolutamente crítico si él va a tener, y su gente, su población, sus vecinos van a tener derechos sobre la tierra, derechos sobre ese uso de recursos naturales y sobre la posibilidad de tener una visión de futuro. Hoy, digamos, lo que en general en los procesos de paz a nivel mundial, el componente ambiental está ocupando un papel trascendental porque si no se resuelve el tema de la supervivencia y del desarrollo sostenible, los procesos de paz suelen ser fallidos y no tienen sostenibilidad. Venga, Rodrigo, yo tengo muchas dudas y usted me las va a intentar resolver. Cuando uno habla de un conflicto y un país que ha estado en conflicto por tanto tiempo, por tantos años como lo es Colombia, yo creo que la gente no alcanza a dimensionar Ujú. la afectación ambiental que tiene un conflicto. Yo creo que un poco tenemos una construcción social basada en lo que vemos en películas, de que seguramente lo único que hay que toca el medio ambiente es entra un tanque, pasa por encima de muchas cosas y se las lleva y seguramente ese es el colectivo imaginario que hay sobre eso, pero realmente qué afectación tiene un conflicto dentro de un medio ambiente. Mire, Colombia es un país que en ese sentido nos da una lección importante. Casi que todos los territorios en Colombia, los de la periferia colombiana, tienen hoy una marca en sus ecosistemas de los grupos armados que hacen presencia allí. Cada grupo y cada territorio, cada población que está en esos, hace usos específicos de esos territorios y esos recursos naturales. En general, cada una de esas zonas tiene un uso también para financiar, proveer Ujú. territorio, refugio a los diferentes grupos. Y hoy, por ejemplo, usted dice, mire, en el Andén Pacífico, vaya usted a buscar dónde están los yacimientos minerales. Ahí está la sobreposición del conflicto armado y es en donde el Clan del Golfo se está enfrentando con el ELN y ahora con el EMC. Usted ve la zona norte colombiana, todo el grandísimo desarrollo eh, de minería, también de extracción de maderas, inclusive también de desarrollos de proyectos agroindustriales, estuvo marcada por la expansión de las AUC. En el oriente colombiano, gran parte de lo que ha sido el tema de los cultivos de coca, el tema también de la expansión ganadera, ha estado cifrada por la presencia del conflicto entre actores como el ELN, las AUC
y ahora lo que antes eran fueron las FARC y ahora las disidencias. Y si vamos hacia el sur, igualmente también vamos a encontrar que la más importante expansión de ganadería y deforestación sobre el país se da en las zonas en donde hoy tenemos concentrados los grupos armados. Entonces, en ese sentido, es muy, muy difícil no pensar que las conflictividades las vayamos a solucionar sin tocar el tema de ese uso de recursos naturales. Dos, el acceso que pueda tener la población a esos recursos cuando no vayan a ser para la financiación de la guerra. Y tres, cómo no solamente tener acceso, sino cómo hacer un uso racional, porque gran parte de estos territorios están quedando de tal forma afectados, y un poco seguramente Claudia va a poder hablar ahora del informe de desarrollo humano. La afectación sobre la base natural en Colombia está haciendo que en muchos sitios haya posibilidad de que no haya futuro para las poblaciones. Es decir, la sostenibilidad se está poniendo en riesgo, sino lo que llaman técnicamente la resiliencia, o sea, la capacidad de recuperarse de esas zonas críticas del país está cada vez más en riesgo por el nivel de intensidad que se está dando de esos recursos naturales. Claudia. Sí, no, yo entiendo el punto que plantea Rodrigo, pero también en estos territorios donde la biodiversidad es alta, hay pueblos originarios y comunidades afrodescendientes o comunidades campesinas que han hecho una resistencia fuerte al conflicto, que han construido unos modelos de desarrollo tal vez distintos a los tradicionales y a los que se conciben, y son, digamos, la gran reserva, creo yo, que tiene Colombia para poder mantener estos ecosistemas y recuperarlos, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay unas poblaciones, la población indígena, afrodescendiente, que a la vez enfrenta unos retos muy grandes, pero que son, digamos, los que han logrado mantener y conservar estos ecosistemas. Colombia, territorios entre fracturas y oportunidades. Ese es el tercer informe que presentó el programa recientemente. Cuénteme qué es ese informe porque seguramente mucha gente no conoce Ujú. de qué trata el informe. Sí, a ver, primero quería contarles que los informes de desarrollo humano comenzaron a salir hace 30 años y en esa época se medía el desarrollo solamente por el ingreso. Entonces, el PNUD propuso en estos hace 30 años que debería medirse también la esperanza de vida, la salud, la educación de la población y creó un índice de desarrollo humano que lo que buscaba era poner en el desarrollo, poner al centro las personas, Ujú. que no era así hace 30 años, ahora nos parece pues obvio, ¿no? Pero hace 30 años no era así y es como las personas pueden desarrollar sus capacidades, tener oportunidades y en una vida digna, con autonomía y libertad. Digamos que ese es el sueño del desarrollo humano sostenible y la forma en que se hace es que se construye un índice que pueda medir cómo eso sucede en el tiempo. Entonces, el PNUD lo que ha hecho es trazar unas trayectorias de cómo ha sido ese desarrollo y cómo distintos temas como el conflicto, como la capacidad institucional, la generación de ingresos, la educación, la salud, pueden cambiar esas trayectorias, pueden subirlas o bajarlas y que las personas puedan tener mayores satisfacciones finalmente, vivir su vida con dignidad y libertad y digamos que ese es el objetivo, ¿no? Entonces el informe de desarrollo humano hace estos análisis, trabaja con estos indicadores, el índice y luego le transmite a la sociedad, a los gobiernos, cómo estamos en términos de ¿Cómo salud, de estamos educación. nosotros? Pues estamos entre brechas y oportunidades, ¿no? Fracturas y oportunidades. ¿Por qué? Porque vemos que hay unas regiones en Colombia, o sea, Colombia, y también esto es importante porque en esto queremos ir más allá de los promedios, ¿no? Colombia es un país de desarrollo humano medio. Y hay unas regiones que tienen un índice muy alto, Bogotá, Cundinamarca, Santander, Antioquia, en términos generales, están arriba del promedio. Em, y hay otras regiones como Vichada, Vaupés, Mitú, Guainía, que están con un nivel bajo, es decir, su población tiene menos ingresos, menos acceso a la educación, menos acceso a la salud. Y aquí es donde vienen las fracturas, porque las zonas con más alta, lo que nosotros llamamos nuestros reservorios de la biodiversidad, están justamente donde está la gente con mayores condiciones de pobreza. Entonces, esa es una de las fracturas. ¿Por qué? Porque si tenemos todo este potencial, la gente tiene tan poco acceso a otras cosas. Las zonas con mayor desarrollo
son las zonas que tienen también las áreas más desgradadas. El Caribe, por ejemplo, el Atlántico, ha perdido sus bosques, nos queda solo el 1% de los bosques secos, los valles interandinos han perdido sus bosques y eso nos hace cada vez más vulnerables a los desastres naturales, a los impactos del cambio climático. Entonces, esas son como las fracturas que tenemos, ¿no? Tenemos, entonces, un país muy desigual. ¿No? Un país donde no logramos cerrar esa brecha de desigualdad entre los que tienen y los que no tienen, entre las zonas desarrolladas y las que no. Entonces ahí es donde está el gran reto del desarrollo humano sostenible en Colombia y es cómo logramos cerrar esas brechas y cómo logramos una inclusión. Y entonces en el caso de los municipios como que están en el Andén Pacífico, en la Orinoquía y la Amazonía, el reto es cómo logramos conservar nuestra biodiversidad y elevar el nivel de vida, ¿cierto? De desarrollo de las personas que están allí, respetando su cultura, conservando los ecosistemas y eso a lo mejor nos llama a un modelo de desarrollo distinto al que tenemos. Rodrigo, muy cercano a esos temas de pertinencia, llevamos con preguntas de nuestros otros invitados del día de hoy. Así como por medio de la educación, muchas veces se los roba la ciudad porque muchos que salen del territorio y se van a la ciudad, el caso del conflicto es un contexto completamente diferente porque son desplazados de su lugar y muchas personas las que habitan el territorio que tenían un suelo y un ecosistema puesto para un desarrollo particular que seguramente venía de un conocimiento ancestral, ahora es un espacio que el uso de su suelo es completamente distinto por el conflicto. ¿Cómo incluir a la comunidad para poder lograr un desarrollo sostenible? Soy muy interesante hoy. Pues, digamos lo que hay que partir también de otros niveles de realidad que tenemos que enfrentar. Primero que todo quiero recordar lo que decía Claudia, es que cuando para un muchacho o muchacha en los territorios, eh, su principal opción de vida puede significar involucrarse en un grupo armado o involucrarse en una economía ilegal, ya sea la minería de oro o el narcotráfico, estamos mal como país. De acuerdo. Estamos supremamente mal. Cuando los muchachos y muchachas de los territorios, sean campesinos o sean indígenas o negros, empiezan a tener altos índices de suicidio para evitar ser reclutados o porque definitivamente están encerrados y confinados. Hay comunidades que llevan comunidades confinadas en su zona más de 1 año, 2 años, porque tienen minados los territorios alrededor. Cuando para los padres de familia es un temor absoluto dejar ir sus niños en una canoa, no porque se ahoguen a 1 o 2 horas de su casa, sino porque en la escuela se los pueden llevar. Entonces, el tema del involucramiento en las comunidades en el desarrollo es una fase superior de Estado a la cual no tenemos hoy en esos territorios que señalaba Claudia. O sea, en esas periferias en donde esa inequidad es tan brutal, esas brechas que se llama el informe de manera muy amable, muy diplomática, ¿sí? O sea, ese abismo que hay de estos cerros orientales hacia allá y hacia el Pacífico igual. Claudia también mencionaba el Caribe. Esa brecha se está creciendo. Esas comunidades, y por eso un poco, digamos, lo que hacemos desde la Fundación en este momento indica y nos señala, se está generando un cordón enorme de áreas fronterizas, ¿sí? Por toda la zona fronteriza colombiana, desde Venezuela dando la vuelta hasta el Perú y Ecuador y Panamá, en donde hay poblaciones que hoy por hoy se sienten, uno, más identificadas con las economías ilegales que con las legales. 2, rechazan el estudio porque no les sirve para ser hábiles y competitivos en términos de cuáles son los elementos de vida que va a tener, o sea, con qué va a vivir. Tercero, reconoce a los grupos armados ilegales como la autoridad real, no al Estado colombiano. Cuarto, tampoco acepta ni le interesa el marco legal porque el que acepta es el de los actores locales ilegales que dominan el territorio. Entonces, ahí estamos hablando de una condición de dificultad de construcción de gobernabilidad. Y de soberanía al final Correcto. De soberanía, que implica un poco lo que dice Claudia, es cómo nos repensamos y cómo hacemos para una construcción de Estado en donde no sea llevar el modelo del Estado central de los mercadotecnistas que tú señalabas, sino cómo, por ejemplo, reconocer, uno, los saberes locales. Es cierto, aquí tenemos comunidades que llevan siglos manteniendo, perdiendo y manejando adecuadamente esos bosques y esos territorios. Lo segundo, cómo reconocer los saberes y las capacidades de las nuevas generaciones. Puedo tener anécdotas. Hay personas que han visto pasar una bióloga, sí, recogía, o una forestal, haciendo un inventario y eso le hace cambiar su modelo, su expectativa, qué es lo que quiere ser y le dice, mamá, yo no quiero ni meterme a la guerra,
ni seguir raspando coca. Yo me quiero ir a estudiar sobre los árboles porque creo que hay una oportunidad. Y esos pequeños ejemplos van cambiando en todos los regionales. Y hoy, cantidades de chicos y chicas que están en tercero o cuarto de bachillerato, que es hasta donde llegan los colegios en zonas rurales, dicen, yo quiero hacer eso. O sea, hay una pequeña luz de oportunidad de que hay un cambio. Entonces, a veces el tema de cómo involucrar a la comunidad, yo lo voltearía, Roberto, y diría, ¿y cómo hacemos para que nos involucremos nosotros, ese país centralista, en los territorios? Creo que es un primer ejercicio para repensar la forma de construir nación. Yo creo, este punto me parece súper interesante, ¿no? Yo creo que lo que dice Rodrigo es, no basta con tener el derecho, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a un ambiente sano, pero ejercer el derecho, tener la posibilidad de acceder a ese derecho es muy importante. Entonces yo creo que eso es el desarrollo humano. ¿Cómo hacemos posible que todas las personas accedan a trabajar con dignidad, a crecer en un ambiente adecuado? Y eso nos implica retos como sociedad. Es que yo estoy de acuerdo en que no es solamente los que están allá, ¿cierto? A veces vemos, no, los que están allá en el conflicto, no, o sea, La otra Colombia que sí, llamamos. sí, Sí, no es otra la Colombia, es Colombia hay una sola profunda. Colombia. Sí, o sea, yo creo que es no vernos completos, ¿no? O Exacto. sea, hay unas brechas y tenemos que tender los puentes y comenzar a construir un país diferente, porque aquí también, si usted mira en Bogotá, también hay brechas y hay inequidades. Entonces, tenemos que ir cerrando esos abismos, como dice Rodrigo, y yo creo que uno es generar capacidad institucional, es construir institucionalidad allá. ¿Cierto? A veces decimos llevar al Estado, pero uno lo lleva y vuelve y se lo trae. No, hay que dejarlo instalado, ¿cierto? Hay que crear institucionalidad. Luego hay que fortalecer las capacidades. Nosotros tenemos una gran capacidad de recuperación de las crisis, que es lo que se llama resiliencia, y está instalada en las comunidades. O sea, las comunidades en Colombia han sobrevivido a 60 años de guerra. Y lo han logrado hacer porque tienen un tejido social, unas formas de relacionamiento que se los ha permitido. Y yo creo que es nuestro deber como colombianos fortalecer, reconocer y darle mucha mayor visibilidad a estas experiencias comunitarias, ¿no? Y en esa lucecita de oportunidad que decía que hay en estos territorios que decía Rodrigo, tenemos experiencias muy bonitas de las escuelas de viverismo, las escuelas campesinas, el turismo de naturaleza, donde los jóvenes encuentran una oportunidad. Y ahí, en esa oportunidad, ellos logran anclar ese proyecto de vida de manera diferente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que trabajar por generar oportunidades, por lograr transformar la capacidad institucional local y yo creo que también se requiere mucha inversión, pero una inversión que sea instalada de manera distinta. Entonces tenemos, porque ¿qué pasa? Colombia ha crecido y ambientalmente ha logrado cosas. Tenemos el 30% del territorio en áreas protegidas, pero tenemos una tasa de deforestación muy alta. O sea, la deforestación no para. ¿Y por qué? Porque seguimos con un modelo de desarrollo que nos lleva a eso. Y entonces en los últimos 20 años se ha perdido en bosques el equivalente al territorio de Bélgica, de un país grande, ¿no? Que hemos perdido 3 millones de hectáreas rápidamente. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer una contención. Creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo importante en hacer esa alianza con las comunidades, pero tenemos que también generar esas oportunidades en estas regiones, ¿no? Y eso implica hacer inversión, implica una redistribución de recursos, digamos, una mirada fiscal también diferente, cómo se redistribuyen los recursos como país. Eso yo creo que también son temas que son importantes a abordarlos. Vamos con la primera pregunta, adelante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juana Galindo y yo tengo un interés particular en la cicatriz que ha dejado el conflicto armado pues, en Colombia. Y mi pregunta es, pues ya sabemos cómo los procesos de paz se ven influenciados por el medio ambiente, pero me gustaría también saber si en estudios recientes se ha visto una mejora después del proceso de paz y de la desmovilización, una tendencia pues hacia la mejora de pues los temas de sostenibilidad y esto cómo es estudiado y cómo se ve reflejado. Vale, yo creo que ahí hay un tema súper importante que nosotros desde el PNUD hemos trabajado mucho en los últimos 8 años, yo diría que en los últimos 10, y es tener como eje de la reconciliación los temas ambientales. Y entonces aquí tenemos cómo logramos a través de temas ambientales fortalecer los procesos de reincorporación de los firmantes de paz, cómo a través de temas ambientales fortalecer los temas de los planes de reparación colectivas de comunidades que fueron afectadas en el conflicto y cómo lo ambiental nos permite unirnos.
¿sí? O sea, en este país siempre estamos divididos por muchas cosas, por el partido de fútbol, por la religión, por la política, pero lo ambiental nos permite cohesionarnos y unirnos, ¿no? Y ahí hemos logrado cosas súper interesantes. Y los ecosistemas, los temas ambientales son muy simbólicos, muy poderosos y muy potentes. Y cuando juntamos los temas ambientales con los temas de paz, realmente es transformador. Entonces creo que tenemos unos ejemplos muy interesantes que deberíamos escalarlos, experiencias muy positivas donde logramos que el eje, que lo ambiental se vuelva un eje de la reconciliación y se vuelva un factor transformador muy potente. Sí, tenemos ejemplos muy ¿Qué bonitos. indicadores hay? Porque yo un poco pego con esa pregunta de medir tanto el daño y el impacto que hay dentro, a nivel ambiental, dentro de las comunidades y de los ecosistemas, y también cómo se mide un poco ese retorno y ese volver a la normalidad. Digamos lo que me gusta estar con Claudia porque es como la visión, la cara amable de las cosas que pueden suceder y que hay. Y eso es importante porque no quiero tener tampoco un lenguaje puramente apocalíptico con una nueva generación que está aquí escuchando esto, lo cual me parece realmente emocionante y lindo. O sea, me parece que este programa tiene sentido por eso. Aquí hay un mensaje para una generación que está escuchando y viendo qué es lo que hay que aprender. Ahí hay una versión importante y es un trabajo serio que se ha desarrollado en torno a cómo el tema de la reconciliación y un proceso de reincorporación de excombatientes es posible y la naturaleza tiene un papel fundamental. Pero vamos a la pregunta tuya. Después de la firma del acuerdo de 2016 se ha exacerbado el conflicto ambiental en Colombia. No hay un país en América Latina que tenga los indicadores tan altos de deforestación, ¿sí? De concentración del acaparamiento de tierras, ¿sí? Y de movilización ilegal de animales, particularmente de ganado como el que tiene Colombia. Colombia ha aumentado en más de 6 millones de animales de ganado de manera ilegal su hato ganadero en los últimos 6 años, el 30% del hato ganadero nacional, versus el 16% en Bolivia, que es el segundo país en donde este fenómeno se está dando. ¿Y se está dando por qué? Porque hay una cosa que se llama la debilidad de los estados para el manejo de las tierras públicas. Hay una cosa que se llama aquí las reservas forestales y las zonas, tierras baldías de la nación, que deberían ser tierras además pensadas en lo que sí te señalaba Claudia, es el desarrollo sostenible, las comunidades locales, los procesos de reintegración. Pero resulta que hay grupos de gente y de interés que están diciendo, estas tierras me interesan, son baratas, son fáciles de coger, hay debilidades institucionales y yo lo voy a hacer y si necesito aliarme con un grupo armado local lo hago. Entonces, desde el 2016 a la fecha han aumentado estos indicadores. Han aumentado, por ejemplo, el uso de recursos públicos y de economías ilegales para la creación de carreteras en áreas prohibidas que coinciden con las zonas de acaparamiento y con las zonas de crecimiento de la ganadería. De hecho, hoy en día, por ejemplo, el tema de la coca, que había sido un tema que había sido puesto como el gran coco o el gran peligro, digámoslo, ambiental para el país, no lo es un tema focalizado, es un tema que hoy inclusive está nutriendo otras economías como la del oro ilegal, que tiene un mercado mundial que no tiene trazabilidad y que también está llegando a nutrir estos mercados de ilegalidad que están asociados con el conflicto, el nuevo conflicto armado. Entonces, un aprendizaje, y lo hablábamos con Claudia antes del programa, nosotros tenemos que aprender lo que significa un posconflicto. O sea, no es firmar un acuerdo de desarme o de no agresión armada. Si no llegamos a esas poblaciones, si no llegamos a estos territorios, si no hacemos el cambio generacional, porque créeme que nosotros hemos escuchado grupos de jóvenes que dicen nos queremos refundar culturalmente. O sea, el nivel de reflexión de estos grupos dice, oiga, sí, entendemos que hay aspectos del cambio climático, de la necesidad de cambiar ciertos sistemas de uso del suelo, lo han hecho estas comunidades y dicen, ok, ¿qué hay que hacer? Pero si no protegemos y si no ayudamos a que estas comunidades lo desarrollen y los dejamos en mano de esta presión tan enorme que hay económica y de grupos armados y además de cooptación territorial, vamos a estar en una situación muy compleja en los próximos años. Vamos con una segunda pregunta. Hola, buen día. Mi nombre es Angie Lorena Usme Guerrero. La pregunta es para los dos y es, dentro de los análisis que se obtuvieron en el informe de desarrollo humano, se tuvo en cuenta los enfoques diferenciales, digamos edad, género, si es urbano, rural.
Sí, el informe de desarrollo humano hace justamente ese análisis y encuentra las grandes diferencias que hay entre la población urbana y rural. Veíamos, por ejemplo, en la población afrodescendiente, el 40% está en condición, tiene un índice de pobreza multidimensional muy alto. Eso quiere decir que no tiene agua potable, ¿no? Y en las poblaciones indígenas es del 39%. Entonces, más la población más pobre de Colombia está en las zonas rurales y en estos territorios donde la biodiversidad es tan importante, ¿no? Entonces, esa es una de las brechas que encontramos. En términos de género, había una dificultad y es que no hay muchos datos o muchas cifras. No hay unos datos generalmente ubicados en el tema del ingreso de las mujeres, pero no encontramos cifras más allá, o sea, cuánto es el tiempo de cuidado cuánto es el tiempo que ellas dedican a las actividades de cuidado, cómo es su relación con el acceso a la propiedad de la tierra. Entonces, de las mujeres rurales tenemos muy, muy poca información, o sea, eso también el informe nos permite encontrar vacíos de información, pero sí los hay. Y es ahí donde se identifican las grandes brechas que existen en Colombia, ¿no? La diferencia, por ejemplo, en Colombia las mujeres son más educadas, pero tienen menos ingresos, ¿no? Eso es contrario a en otros países donde las mujeres tienen, aquí no, son más educadas, pero tenemos menos ingresos, ¿no? Entonces todavía tenemos esas brechas de acceso a derechos, de acceso a ingresos, por eso el informe al final propone en el tema de género una mayor, digamos, conciencia y oportunidades para las mujeres de acceso al empleo y a su independencia económica a través de distintas formas, pero esos son uno de los grandes retos también que tenemos y que se identificaron en el informe, ¿no? Esas brechas profundas. A mí se me quedan muchísimas preguntas Ujú. para hoy, pero el tiempo es corto y quiero cerrar con una última un poco más propositiva, más optimista. Así que en esta se la invierto y arranca Rodrigo respondiendo. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para pensar un futuro en donde se mejore la calidad de los ecosistemas colombianos, pero al mismo tiempo de la Colombia o de la gente, o sea, lo social con lo medioambiental? ¿Qué estrategias se pueden implementar? Hace unos 40 años, un poco menos, 35 años, había un plan, un programa que se llamaba PNR, Ujú. que era el Plan Nacional de Rehabilitación. Durante esa época hubo una cosa fantástica que no se ha repetido en la historia del país y fue privilegiar a aquellos estudiantes y aquellas personas que se iban a trabajar en las regiones del conflicto. Y fue un programa que fue realmente una transformación de muchos territorios, muchísimos, porque empezó a ser, digámoslo, el privilegiar cómo construir con los mejores allá. Yo creo que eso es algo que hay que recuperar. O sea, no puede ser que la cultura institucional diga es el que está castigado se va allá para el último rincón de Colombia. Bueno, la Entonces, medicina pasa con los... claro, Ujú. exactamente. ¿Para dónde va el castigado? Claro. ¿Cierto? Pasan ese es el mejor de los ejemplos. Entonces, ¿a dónde vamos a mandar los médicos, los ingenieros, cierto, los arquitectos? Deberíamos privilegiarlos para allá. Número uno, debería ser, o sea, hay un tema además que en términos normativos con el Servicio Social para la Paz, eso es un tema que se puede manejar, que se puede proyectar a futuro y poner los recursos. Es necesario, digámoslo, inundar el territorio con nuestras mejores capacidades, nuestros mejores talentos Ujú. y además con gente que, digámoslo, entienda y no solamente entienda, viva y se apasione con la transformación territorial. Y estoy seguro que hay mucha gente que por meritocracia lo quiere hacer, número uno. Número dos, es importante definitivamente cambiar un poco el modelo de toma de decisiones y creo que en ese sentido la Constitución colombiana lo permite. Cuando digo el tema de toma de decisiones es, nosotros tenemos una estructura político-administrativa que podría privilegiar el fortalecimiento de los gobiernos locales. Eso es un aspecto que está estudiado, además está determinado que donde hay decisión local, donde hay empoderamiento local y poder territorial, los procesos, digámoslo, de conflicto armado se disminuyen. Si no hacemos ese cambio, si seguimos viviendo en el siglo XIX con un centralismo basado exclusivamente en la dedocracia de Bogotá o de las capitales, no vamos a poder pasar de ahí. Y por último, me parece que, lo señalaba también Claudia, si no nos repensamos en los modelos de desarrollo territorial, también va a ser muy difícil. Si pensamos en modelos homogéneos de desarrollo, en donde solamente los modelos de alto impacto y de alta intensidad de uso de tecnología, de recursos naturales o recursos financieros son los que son válidos, ahí vamos a fracasar enormemente, porque no estamos entendiendo que somos un país biodiverso y
de diversidad cultural arraigada. Entonces, ¿cuáles son los modelos de desarrollo territorial que se requieren para cada parte del país? Es algo que tenemos que entender. Y cierro con esto. Nosotros no podemos seguir pensando, y lo dijo Claudia con el tema de los promedios, que la distribución del ingreso en Colombia se da por qué cantidad de población tienes tú. Yo te voy a decir una cosa, la sola región amazónica colombiana son 48 millones de hectáreas. Es un poco menos de la mitad del país y tiene menos del 1% de la población. Si seguimos pensando por eso, que por esa condición debe tener entonces el 1% del presupuesto nacional, le estamos entregando la mitad del país a la ingobernabilidad, al conflicto armado y a las actividades ilegales. Y lo mismo puede pasar en el Pacífico y en el Caribe. Bueno, el Caribe tiene mucho más densidad poblacional, pero sí con el Pacífico. Entonces, esas formas también de privilegiar y entender que los territorios que hoy mantienen, por ejemplo, la seguridad climática, yo no sé qué tanto, como lo dijo Claudia, la gente lo percibe. Nosotros, la región central del país, donde está el 80% de la población, dependemos de la seguridad climática que nos brindan los sectores despoblados. Tenemos que generar mecanismos de equidad allí. Entonces, el tema de la redistribución del ingreso en Colombia, en términos de la inversión, tiene que cambiar. De lo contrario, tendremos dos o varios países aquí al mismo tiempo con conflictividades muy poderosas. Claudia, la misma pregunta para usted. ¿Cómo lo hacemos para tener Bueno, esas dos cosas? Yo creo que primero hay que retomar el acuerdo de paz y trabajar muy fuerte en la reforma rural integral, porque el tema de tierras es un tema que hay que resolver para poder administrar y manejar adecuadamente los ecosistemas. Entonces, creo que ese es un punto crucial. Otro, creo que generar oportunidades de educación y de ingreso para los jóvenes, las mujeres, las comunidades locales, reconocer esos liderazgos y fortalecerlos, y de acuerdo con que el modelo de desarrollo tiene que adecuarse a cada territorio, pero ahí necesitamos capacidad institucional y también necesitamos seguir trabajando en la construcción de paz. O sea, nosotros venimos de una cultura que ha valorado la fuerza, la violencia, y yo creo que estamos en un proceso de transición también, donde construir una cultura de paz es un reto y una necesidad, y eso nos va a llevar a transformaciones territoriales. Y lo otro, finalmente diría yo, es cómo aprovechamos nuestra biodiversidad, cómo comenzamos a ampliar oportunidades productivas, y ahí tenemos un rol importante del sector privado, las comunidades locales, basados en la bioeconomía. Cómo utilizamos nuestros recursos genéticos para sacar productos cosméticos, medicinales, bueno, hay alimenticios, digamos, tenemos un potencial muy grande que no hemos aprovechado adecuadamente. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades, pero tenemos que ser capaces de asumir los retos que están para lograr esas oportunidades. Claudia, Rodrigo, muchas gracias por este espacio que yo creo que ha sido de mucha utilidad para todas las personas que están hoy conectadas con nosotros. A ustedes, gracias por conectarse con esta EcoTalk. A ustedes, gracias por venir, por compartir con nosotros. Un aplauso, por favor, para ellos, para ustedes. Y nos vemos en otra próxima EcoTalk. Chao, pues.